Es un placer estar aquí, agradezco la invitación. Y a mí me toca revisar un poco los datos actuales que tenemos, tanto de la evidencia como del uso en el mundo real, ¿no? Estos son datos calentitos, tan calentitos que son de hoy. Y esto habla un poco de la importancia que tiene la fibrilación auricular. Este artículo, como digo, ha salido publicado hoy en Circulation y habla que los ingresos, las hospitalizaciones por fibrilación auricular se han incrementado de forma dramática en los últimos años. Se espera que siga así la tendencia, pero no solo el número de hospitalizaciones, sino también el coste asociado a las mismas, ¿no? Y por esta problemática que ya se vislumbraba hace años, pues han empezado a desarrollarse nuevas estrategias farmacológicas intentando llegar a todos estos pacientes y reducir no solo en endpoints débiles, como puede ser la reducción de episodios, sino en endpoints un poco más duros en cuanto a mortalidad y reducción de estancias hospitalarias, que como vemos pues está asociado a un coste importante y en estos días pues el dinero parece que es relevante. Y este fue el primer gran estudio, hubo antes algunos, de dronedarona. Yo no lo he dicho, pero bueno, tengo algún conflicto de interés, participé en este estudio como investigador principal, en algún otro, y soy miembro del Advisory Board de dronedarona, no solo de dronedarona, sino de otros fármacos antirrítmicos, pero he de decirlo. Entonces, en este estudio, el estudio de Atenas salió publicado en el 2009, como saben, eran pacientes con fibrilación auricular paroxística persistente, con un perfil de riesgo, bueno, no vamos a entrar en demasiado detalle, luego el doctor Lozano probablemente lo hará. Y lo que se vio en este estudio, que iba a demostrar básicamente, bueno, pues una reducción de hospitalizaciones, pero en la mortalidad no se esperaba gran cosa, pues el objetivo primario fue muy favorable para dronedarona, comparado con placebo. Pero lo sorprendente fue que la mortalidad cardiovascular también se redujo de forma significativa. Y le recuerdo, es el estudio más grande jamás realizado con un antiarrítmico en pacientes con fibrilación auricular. Es decir, que muchos de los datos que manejamos, o opiniones de que si la flecainida o la propafenona están basadas en experiencias clínicas de series pequeñas o incluso experiencia clínica propia, pero no en evidencia. Incluso también hubo una tendencia a la reducción de la mortalidad global, pero no llegó a ser significativa. El estudio no estaba diseñado para eso. Eso llevó de una fase de realismo a una fase de optimismo, porque se vio que incluso en diversos subgrupos el beneficio se mantenía, incluso en pacientes con disfunción ventricular severa, insuficiencia cardíaca, e incluso, y no está en esta diapositiva, se vio que algunos pacientes pasaban a fibrilación auricular permanente durante el estudio, se les mantuvo, y en esa población que uno no esperaría un beneficio de un fármaco antiarrítmico, se vio una tendencia, no significativa, pero una tendencia en la misma línea que el estudio global. Y bueno, pues eso llevó quizás a la compañía a llenarse de balón, como se diría en técnicos futbolísticos, y desarrollaron otro estudio muy ambicioso, que fue el estudio PALAS, que, con estos criterios de inclusión. FA permanente, definida como aquella de más de 6 meses de duración, más de 65 años, y un perfil de riesgo, realmente elevado, riesgo cardiovascular. En esta población uno no puede esperar un beneficio antiarrítmico y básicamente lo que se esperaba eran beneficios pleotrópicos del fármaco. ¿Qué ocurrió? Este era el diseño. Era un estudio muy ambicioso, era el doble de la población de la Atena. La Atena fueron como 4.600 pacientes, aquí se pensaba incluir cerca de 11.000 y se les randomizaba a dronedarona o placebo. Y lo que ocurrió fue que este estudio fue terminado precozmente, salió publicado en el New England Journal of Medicine. Yo tuve también el honor de participar en la confección del mismo y fue interrumpido precozmente, como digo, porque se observó un incremento en la mortalidad, sobre todo al inicio del tratamiento. Y eso llevó a pararlo. Bueno, ¿cómo se podía interpretar, digamos, estos resultados aparentemente contradictorios? Probablemente el doctor Lozano nos contará un poquito más
de estos estudios. Pero bueno, la lectura básicamente es que en aquellas poblaciones en las cuales uno no puede esperar un beneficio antiarrítmico del fármaco, bien porque el paciente ya está en fibrilación auricular, como en el PALAS, o no presente apenas fibrilación auricular y prevalezca, por ejemplo, la disfunción ventricular, pues aquí podemos esperar pocos beneficios de un fármaco antiarrítmico. Y, como digo, en estas poblaciones, pues bueno, esta información se ha trasladado a los guidelines, como ha dicho el doctor Juanatey, y actualmente tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Europea, estas son las guidelines de la Sociedad Europea, pues contemplan el uso de dronedarona precozmente en todos los escenarios, salvo en el de insuficiencia cardíaca. Y bueno, esto está muy bien porque son ensayos clínicos, probablemente es el desarrollo de un fármaco antiarrítmico más grande que se ha hecho jamás para pacientes con fibrilación auricular. Pero claro, una de las críticas es decir, bueno, pues claro, las poblaciones son muy seleccionadas, un ensayo clínico no es la vida real, uno pues tiene muy vigilados los pacientes, que si aumentan las enzimas hepáticas, que si cae en FA permanente. Y entonces, bueno, pues uno puede cuestionar estos datos. ¿Qué está pasando en la vida real? Bueno, en la vida real sabemos que desde que se comercializó allá en el 2009, pues realmente el número de pacientes que se han tratado pues supera ya el 1.000.000, siendo los países donde más pacientes se han tratado Estados Unidos, Alemania y España. Incluso pasada una fase inicial de ciertas dudas por esos estudios que hemos comentado, pues realmente el ritmo, digamos, de incorporación de pacientes pues es llamativamente grande. Podemos aprovechar esta experiencia, que ya no estamos hablando de estudios de 11.000 pacientes, sino estamos hablando de más de 1.000.000 de pacientes tratados con el fármaco. ¿Podríamos de alguna forma utilizar esta información? Bueno, pues sabemos que cuando uno hace un ensayo clínico, pues tiene unas ventajas, y cuando uno hace un registro de vida real, tiene otras ventajas, ¿no? El objetivo de un ensayo clínico, bueno, pues es testar el fármaco en unas condiciones ideales. En cambio, un registro es más en unas condiciones usuales. El objetivo de un ensayo clínico es buscar una aprobación regulatoria de un uso de un fármaco o de una intervención. En cambio, en la vida real lo que buscamos es más ver cómo se está comportando ese nuevo tratamiento. La población en un ensayo clínico es muy homogénea, muy seleccionada, las críticas que se han vertido a veces. En cambio, la vida real es más heterogénea, es más pues, bueno, pues lo que pasa día a día. Con lo cual, esto nos lleva a que la validez interna de los ensayos clínicos es muy alta, no tan alta la generalización. Ya extrapolamos muchas veces los criterios de inclusión, los quitamos y los extrapolamos a toda la población. Y en cambio, en la vida real, pues bueno, la aplicabilidad interna no es tan buena, pero externa, pues es a toda la población de pacientes. Y con esta idea en mente, pues recientemente, también calentito, pues han salido dos registros grandes. El primero de ellos es el registro del Departamento de Defensa americano. Y bueno, pues ellos tienen una base de datos muy buena de todos los pacientes con fibrilación auricular. Y este registro todavía no ha sido publicado, pero ha sido comunicado. El objetivo del registro era comparar la efectividad de la dronedarona comparado con otros fármacos antiarrítmicos en pacientes con FA o Flutter, y buscando como variables pues duras mortalidad o hospitalización con esta definición. Se incluyeron en el estudio pacientes con tratamiento, bueno, de novo o no de novo, pero que tuvieran una continuación del mismo, que no estuviera combinado con otros fármacos, que no se hiciera un cambio a otro fármaco, que bueno, pues hiciera difícilmente interpretable los resultados. Claro, uno puede decir, claro, en esta población uno usa dronedarona con unas características, flecainida con otras, con lo cual comparar unas cosas con otras pues realmente es como peras con manzanas, por no decir churras con merinas, que quedaría un poco raro. Entonces, bueno, pues ellos han hecho un análisis, los investigadores hicieron un análisis que se llama Propensity Score, en el cual analizaron cerca de 40 variables que sabemos se asocian con el pronóstico. Intentaron, de la muestra inicial de 40.000 pacientes, pues intentaron, digamos, machear las poblaciones de forma que fueran superponibles en cuanto a estos factores de confusión de riesgo.
El estudio, como digo, no ha sido publicado, ha sido comunicado en este congreso en enero. Y bueno, pues los resultados fue que fueron capaces, dentro de su población enorme de pacientes, fueron capaces de encontrar cerca de 5.000 pacientes con otros fármacos antiarrítmicos que pudieran macharse con aquellos tratados con dronedarona y con estos tratamientos que ven aquí. Una vez hecho el propensity score matching, pues ven que las poblaciones que era un paciente por cada 2 de otros antiarrítmicos, pues son bastante superponibles en estos factores de riesgo principal, pero como digo, había muchos otros, ¿no? Y estos son los resultados. En cuanto a mortalidad cardiovascular y o muerte de cualquier causa, la dronedarona mostró un curso significativamente mejor que otros antiarrítmicos, parecido a lo que se había observado con el Athena. Cuarto a hospitalizaciones, pues unos resultados similares también al Athena, superioridad de la dronedarona. Mortalidad global, no hubo una diferencia significativa, es una tendencia, pero también parecido a lo que se observó en la Athena, no hubo diferencias significativas. Hubo un retraso a la conversión de la fibrilación auricular, definida como no hospitalización, no cardioversión, no durante la fase de hospitalización. Y bueno, ahora podemos discutir esto, pero esto ya se había observado en algún estudio, como el estudio Dionysios. En cuanto a lo que nos pudiera preocupar, que es hospitalización por insuficiencia cardíaca, no hubo diferencias entre los dos grupos y, bueno, pues esto no voy a entrar demasiado en otras variables, ¿no? En resumen, salvo estas dos variables en las que no hubo diferencias estadísticamente significativas, en las demás de hospitalización y mortalidad no cardiovascular sí las hubo, en la mayoría de ellas a favor de dronedarona. Conclusión. Los autores del estudio concluyen que hay una consistencia en los datos de la vida real con los publicados de un estudio aleatorizado como es el Athena. En cuanto a hospitalizaciones, mortalidad global y aunque cuando uno ha analizado la mortalidad total no había diferencias estadísticamente significativas, es decir, muy parecido al Athena. En cuanto a la conversión, pues nuevamente no hay diferencias con otros ensayos clínicos. El estudio de Dionysios comparó dronedarona y amiodarona y se observó mayor seguridad de drone, pero menos eficacia de drone comparada con amio, es decir, algo similar a lo que se observó en ese estudio. Más datos. Bueno, pues también calentito. Esto fue publicado la semana pasada, es el registro sueco. Es verdad que es un solo país, pero con una muestra, los suecos muy ordenados ellos, pues lo tienen recogidos todos los datos de todos sus pacientes, en este registro que incluye pues más de 170.000 pacientes, es decir, una barbaridad de pacientes, y ellos fueron capaces de identificar en esta muestra cerca de 4.000, más de 4.000 pacientes tratados con dronedarona, y nuevamente, bueno, pues en la muestra global hubo una, digamos, mejor comportamiento de mortalidad de la dronedarona frente a otros fármacos. Nuevamente la crítica puede ser, bueno, se han tratado pacientes más sanos con dronedarona. Cuando se hace el análisis propensity score matching con 39 variables, pues pueden ver que lógicamente se reducen las diferencias, pero siguen siendo significativas para dronedarona. El tema de seguridad es un tema que ha preocupado mucho, especialmente la toxicidad hepática, porque como recuerdan hubo 2 casos al inicio de los primeros 200.000 pacientes tratados con el fármaco. No se sabía si era relacionado con el mismo o no, pero bueno, por un tema de pecar de seguro, pues se instauraron unas medidas que todavía continúan para la sorpresa de muchos, yo me incluyo. Pues bueno, esto es un tema que siempre ha preocupado. Bueno, pues lo que se observó es que la tasa de eventos hepáticos fue menor en el grupo de dronedarona y nuevamente cuando se hace el propensity score matching, pues no hay diferencias significativas, aunque sí una tendencia a menor en el grupo de dronedarona. Es decir, que probablemente la toxicidad de dronedarona, si existe, es prácticamente despreciable. Esto es la penúltima diapositiva, es comparar, digamos, la supervivencia acumulada de los distintos fármacos. Aquí no hay un propensity score matching, con lo cual, lógicamente, bueno, pues la amiodarona probablemente se ha dado a pacientes peores y entonces, lógicamente, tiene una mortalidad mayor, aunque claramente muy diferente a la observada en dronedarona y flecainina.
Este, artículo ha tenido una editorial del investigador principal de Athena. Podemos comentarlo en el turno de discusión. Para concluir y no pasarme el tiempo, pues simplemente decir que los ensayos clínicos que hemos realizado con dronedarona pues han llevado a que sea actualmente el fármaco más estudiado para pacientes con fibrilación auricular y eso ha llevado a unas indicaciones clínicas muy precisas. No se debe utilizar actualmente el fármaco por precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes en los cuales no podemos esperar un beneficio, como en aquellos con fibrilación auricular permanente. Hay una gran experiencia clínica actual acumulada ya desde el año 2009. Nosotros, España, es uno de los países en los cuales probablemente es el tercer país con mayor experiencia, y los registros en base a esta experiencia clínica pues realmente están validando lo que se observó en los ensayos clínicos en una situación más de la vida real, ¿no? Tanto en eficacia como en seguridad. Y nada más, muchas gracias.